buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:01 de la mañana. Vamos hoy con las informaciones que comenzamos a analizar ayer y a traerles información nueva sobre lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. Vamos a terminar hoy con ese tema, o por lo menos a completar lo que empezamos ayer, definiendo quiénes son los personajes que atornilló en el recinto de ciencias médicas el entonces rector hasta el 7 de mayo, Segundo Rodríguez Quiliquini. También vamos a hablar de lo que es importante en términos de lo que ha pasado en movilidad poblacional en Puerto Rico. Y para eso vamos a conversar dentro de un rato con la demógrafa Judith Rodríguez Figueroa. Los demógrafos pueden explicar muy bien, no solamente que esté bajando la población en Puerto Rico, sobre todo en edad productiva. El detalle es cuáles son las políticas públicas que el gobierno ha desarrollado para atender lo que a todas luces estamos viendo ya hace por lo menos 15 años, que es la nueva etapa de reducción poblacional en Puerto Rico. Vamos a hablar también de las felicitaciones y de los cumpleaños. Y dije ayer que era 63, el gobernador de Puerto Rico cumplió ayer 62 años. Le puse uno de más. Mientras en la Cámara de Representantes se estaba viendo una vista de confirmación de uno de las posiciones constitucionales más importantes del gobierno de Puerto Rico, que es el nominado a la silla del Contralor por los próximos 10 años. Después de la controversia en medio de la gobernación sucesoral de Wanda Vázquez Garcet, vimos un candidato ayudante de la gobernadora que no solamente no era contador público autorizado, como lo exigía algunos elementos de ese mundo de la oficina del Contralor, sino también con ninguna experiencia, más allá de hacer análisis de su chequera personal en el mundo de la fiscalización de fondos públicos. Vamos a atender eso porque nos parece interesante las imágenes, por un lado, que da el gobierno de Puerto Rico en medio del cumpleaños del gobernador, y algo bien importante que se estaba dando en la Cámara de Representantes. Parecería que a nadie le importa mucho, por lo menos del gobierno de Puerto Rico. Vamos a hablar también de en qué quedó lo que ayer empezamos a discutir y esta mañana colocamos el documento completo, la resolución que emitió el panel del fiscal especial e independiente para referir a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y al subsecretario de la gobernación, Antonio Pavón Valle, a la oficina de ética, y cuáles fueron los elementos que se utilizaron en esa investigación para determinar que hay causa para creer que se pudieron haber violentado algunas disposiciones éticas en el contexto del despido de Glorimar Andújar Matos, exsecretaria de la familia, bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet. Pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitaradio.net y que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21 en la ATH móvil, y puede enviar cheques o giros postales a la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000, que también estamos en todas nuestras plataformas y las redes sociales: Instagram, Bonita Radio, Bonita-Radio, en podcast, iVoox, iTunes y Spotify. Allí están todos nuestros podcasts, nuestros programas culturales, retorcides, a la escucha con Juan Carlos Quintero, Herencia desde Maryland. Rodrigo Otero Goico está todos los mediodías hablando con ustedes de lunes a jueves. Más de una milla, lo que es el análisis deportivo en Bonita Radio. Bueno, vamos a empezar por el asunto del recinto de ciencias médicas y ya mismo llamamos
de ahí del recinto que fue la casa precisamente de la doctora Judith Rodríguez Figueroa, demógrafa. Vamos a hablar de lo que se nos quedó ayer y los presuntos implicados, atornillados desde el punto de vista político partidista en el recinto de ciencias médicas. Como yo les decía, el desenlace que está teniendo la rectoría del segundo Rodríguez Quiliquini como administrador del recinto de ciencias médicas se ubica específicamente en la denuncia desde el 2018 de haber mantenido en el recinto un nido de atornillados del Partido Nuevo Progresista. Y yo quiero traer por lo menos dos de por lo menos 14 nombres. Ayer hablábamos de Luis A. Rivera, el doctor Luis A. Rivera, ex alcalde de Comerío, 93 al 97, y más tarde contratista no solamente del recinto de ciencias médicas, sino también de otras agencias de gobierno. Específicamente tiene contratos o tuvo contratos en algún momento con el Departamento de Desarrollo Económico. Pero hay dos personas que me parece interesante porque al día de hoy e incluso en medio de la pandemia fueron personas que se colocaron en el espacio, y no estoy viendo la foto más importante que quería mostrarles, en el espacio del recinto de ciencias médicas alrededor de la pandemia. Y estamos hablando de un funcionario de nombre Luis San Inocencio, Luis A. San Inocencio, que había sido un empleado de la legislatura de Puerto Rico y a partir del 2017 llegó al recinto de ciencias médicas. Otro atornillado. Y el otro atornillado que me dicen que es quizás el más problemas que tiene en términos de que a pesar de que fue llevado allí a la oficina de asesores legales del recinto de ciencias médicas, Ángel Sostre Cintrón no tiene al día de hoy toda la pericia aparentemente, y allí hay contrataciones a granel de abogados desde el punto de vista de los pleitos que necesita resolver o de los asuntos que necesita dilucidar la administración del recinto de ciencias médicas. Volvemos de dónde viene Ángel Sostre. Era nada más y nada menos que el comisionado del 911 de Ricardo Rosselló Nevares, que de buenas a primeras en el 2018 salió por razones personales y salió de cobrar de la chequera del pueblo de Puerto Rico en un puesto, en una posición política llenada por Ricardo Rosselló Nevares muy al principio de su administración, en el medio de lo que fue el huracán María, a la Oficina de Asuntos Legales del recinto de ciencias médicas. Si la prioridad de los administradores de la Universidad de Puerto Rico sigue siendo el atornillar a empleados del partido político porque cumplen con ese criterio, nosotros vamos a seguir viendo la crisis en la Universidad de Puerto Rico, que lo más reciente es que el recinto de ciencias médicas, uno de sus programas, perdió la acreditación, y nada más y nada menos que es el programa quizás más importante dentro de, me decía una fuente ayer relacionada con el mundo de la medicina y de las escuelas de medicina y de todo el escenario de una institución académica médica, que el neurocirujano es el tope de esos especialistas o neurocirujanas, porque son de esos especialistas que usted no tiene tiempo que perder cuando le ocurre una crisis cerebrovascular.
Y esa fue nada más y nada menos el legado que dejó Segundo Rodríguez Quiliquini, que desde el 2016 por lo menos venía en precario, le estaban haciendo señalamientos. Se agravó en el 2018 y ya en el 2021 le dijeron se acabó. Pero si algo es más importante de lo que hablamos ayer, y yo les dije que les iba a traer cuál es la crisis que identificó una comisión de la Middle State cuando vino el pasado mes de febrero ante el recinto de ciencias médicas y fue atendida por 4 funcionarios, uno de ellos, quien al día de hoy es el decano de administración interino del recinto de ciencias médicas bajo Segundo Rodríguez Quiliquini, Manuel Palomo Colón Pérez, que yo les dije es este activista político partidista del Partido Nuevo Progresista que corrió en las primarias contra Miguel Romero para alcalde de San Juan. En esa reunión, el estándar número 6, esa comisión que vino de la Middle States, y alguien me estaba vacilando, digo vacilando no, es un troll, pero bueno, yo lo cojo a vacilón también en YouTube, de que yo no sabía pronunciar correctamente la Middle States. Es posible, mi inglés es de country, yo no lo niego, y no tengo ningún problema con eso. El contenido, cuestiónenme el contenido de estas intervenciones. Y ahí sí que si algo está mal, déjenlo saber. El estándar número 6 es el estándar que la comisión de esa importante institución acreditadora de universidades plantea que tiene serios problemas el recinto de ciencias médicas y se lo dijeron ya allí en esas reuniones. ¿Y de qué se trata el estándar 6? Planificación, recursos y mejora institucional. Los recursos, estructuras de planificación de la institución están alineados entre sí y son suficientes para cumplir con su misión, metas, evaluar y mejorar continuamente sus programas y servicios, responder de manera efectiva a las oportunidades y desafíos. Esa es la médula de la administración y planificación estratégica de una institución universitaria. Los criterios, una institución acreditada posee y demuestra los siguientes atributos o actividades. Cuando usted está fallando en este estándar, se lo están diciendo los expertos, usted está fallando en los objetivos institucionales, tanto para toda la institución como para las unidades individuales, que están claramente establecidos, evaluados de manera apropiada, vinculados al logro de la misión y las metas, reflejan conclusiones extraídas de los resultados de la evaluación y se utilizan para la planificación y asignación de recursos. A mí me encantaría estar en una de esas reuniones y preguntarle, oiga, ¿usted sabe que este recinto tiene un decano de administración que no habla inglés? Usted sabe que este recinto tiene un decano de administración que no sabe nada de lo que es administrar una institución académica de medicina, de todos los conocimientos de la ciencia, de programas para atraer las acreditaciones, etc. Usted sabe que este recinto de ciencias médicas ha estado administrado por los pasados 4 años con personas que la prioridad de la contratación pública con los fondos públicos han sido políticos derrotados del Partido Nuevo Progresista, del partido en el poder. Me encantaría que una conversación que fuera desde ahí, para que me dijeran si entonces de lo que estamos hablando es que esas personas no tienen la capacidad para cumplir con estos estándares, que son igual para todo el mundo. Recursos fiscales y humanos, así como la infraestructura física y técnica adecuada para respaldar sus operaciones donde quiera y como sea que se ejecuten los programas.
procesos de toma de decisiones bien definidos y asignación clara de responsabilidad y rendición de cuentas. Planificación integral de instalaciones, infraestructura y tecnología que incluya la consideración de sostenibilidad y el mantenimiento diferido y esté vinculado a los procesos de planificación estratégica y financiera de la institución. Ustedes se pueden imaginar estos personajes contestando y cumpliendo con este estándar. Una auditoría independiente anual que confirme la viabilidad financiera con evidencia del seguimiento de cualquier inquietud citada en la carta de gestión adjunta a la auditoría. Gente, estamos hablando de que estas son las deficiencias. Ese es el estándar y a base de eso le dijeron, miren, ustedes no están en cumplimiento con este. Ustedes me dirán cuál fue el legado de Segundo Rodríguez Quiliquini allí en el recinto de ciencias médicas. Y vamos a los comentarios. Juan Carlos Olmeda, el doctor Rodríguez Quiliquini debe ser acusado por haber sido negligencia en sus funciones como director. Ay, Juan Carlos. Doctora Minerva Quiñones, ese es el resultado de estar nombrando por política, personas que no conocen nada sobre el lugar asignado, acéfalos politiqueros. La madre de las células madres, dice Rafael Torres. Saludos a todos y a todas que están por ahí. Buenos días, Sandra, compartido, gracias siempre. Todos los sectores en los estados americanos tienen su acento local. Ese que no sabe que los puertorriqueños tenemos nuestro propio acento necesita educarse. Yo lo quise comentar porque de verdad que me sacó una carcajada. A mí nunca me ha preocupado realmente decir que mi inglés es de country, de la escuela pública Antonio Sarriera, y que una de las maestras era newyoricana. ¿Cómo olvidarla, Mrs. Belardo? Rafael Rodríguez Mercado, cuando fue rector, puso de director de cirugía a Segundo Rodríguez Quiliquini. Eventualmente se pelearon. Segundo es del clan de Tomás Rivera Chats. Jaime Freire Albelo, gracias por esa información. Recinto ha sido una guerra entre el clan de Ricky versus el clan de Tommy. Triste por demás. Gracias por ese comentario. No tengo la menor duda que pueda haber ese pujo de para atrás y para adelante de clanes, porque a eso huele. El problema es que usted puede querer o no querer a una persona que está administrando en un momento dado una institución donde usted va a trabajar. Pero no estamos hablando, y yo insisto en la analogía, con que son importantes para mí también, pero hay distancia entre lo que es administrar el fideicomiso de parques y administrar la institución más importante de salud pública de Puerto Rico en términos de la formación de conocimiento que se supone venga a producir todo el talento que atenderá la salud pública de Puerto Rico. Y la verdad es que la guerra entre clanes y utilizar el recinto de ciencias médicas y cualquier recinto de la Universidad de Puerto Rico como un foco para atornillar a los que se quedaron sin trabajo porque perdieron en la política partidista, que no tienen ningún conocimiento en lo que están allí gestionando. La verdad es que es poner a los cabros a velar las lechugas. Aquellas personas que se burlan del acento de los puertorriqueños cuando usan el inglés, les invito a que vacilen a los irlandeses cuando hablan su idioma, el inglés. Margarita, saludo. El contenido número 1 periodísticamente, gracias por eso. Bueno, vamos a llamar, yo creo que ahí un poco redondeamos. Yo no voy a dejar de insistir en atender los asuntos e investigar lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. Yo siempre digo que y en este contexto de ciencias médicas también lo he dicho, ahí está la Junta recortándole a la universidad, ahí están los administradores permitiendo o no permitiendo, pero yo creo que el análisis tiene que ir también y la búsqueda de información. ¿Cuál es la responsabilidad de los administradores y administradoras a que el pueblo de Puerto Rico, en un momento dado, a través de haber ido a las urnas y escoger, dio el aval para que ese gobierno y ese ejecutivo
fuera a la Universidad de Puerto Rico a intervenir desde la política partidista, y esto es lo que tenemos como legado. Me parece que es súper importante. Y hablando de recinto de ciencias médicas, de conocimiento de lo que es importante para el país, en un momento en que ahí está el censo, que dice que hay una disminución de población, vamos a hablar con la doctora Judy Rodríguez, que no solamente fue una profesora allí en el recinto de ciencias médicas, sino que es una de las que inicia. Buenos días, doctora. Estamos en Bonita Radio y estoy dando un poco sus referencias y estoy diciendo que usted es una de las que inicia ese proceso de la demografía allí en el recinto de ciencias médicas, junto a otros queridos profesores que conocemos desde allí. Buenos días, demógrafa amiga Judy Rodríguez Figueroa. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Sale el censo. Hablan de la disminución de población, cosa que usted y yo habíamos hablado en algún momento, datos que usted había traído y había contextualizado acá. Para mí, la pregunta fundamental de esta historia y de esta información que nos trae el censo es un país envejecido frente a cuáles son las políticas, y usted me corrige si hay alguna, para atender ese país envejecido. Bueno, desde el punto de vista de política de población, ninguna, que yo sepa, hay ninguna política que atienda el problema de población de nuestro en Puerto Rico, ninguna. La Junta de Planificación en un momento hizo un pronunciamiento de un reto demográfico y verdaderamente tengo que decirlo, un reto demográfico donde no había ningún demógrafo que fuera parte integrante importante de ese grupo de trabajo, y eso se quedó en nada en términos de los planteamientos que hicieron. Y verdaderamente ya a Puerto Rico ha llegado un momento que, como dicen, la soga ya nos llegó al cuello. Tenemos una reducción extraordinaria de la población, según lo demuestra este último censo de población del 2020. Entre el 2010 y el 2020, en un periodo de 10 años, una reducción de 11.8, que lo podríamos traducir en un 12% de la población. Es la reducción más extraordinaria que hemos tenido. Esa reducción de la población nuestra comenzó con el censo del 2000 al 2010, donde la reducción fue de 2.7% o 2.3%, perdone, sí, y que se recrudece a partir del 2010. Anterior a ese periodo de tiempo, nosotros no habíamos tenido una reducción de la población desde que tenemos la historia censal de Puerto Rico, una historia que data desde el 1898, cuando se preparó el primer censo, una reducción tan extraordinaria así de la población. De hecho, durante la década del 50 y el 60, que fue cuando hubo la gran emigración de puertorriqueños hacia los Estados Unidos, que se calcula en 800,000 personas que se fueron de Puerto Rico, durante ese periodo no hubo reducción de la población. Todo lo contrario, hubo un incremento de 6.7%. O sea que a partir del 2010 nosotros hemos estado observando una reducción extraordinaria, tanto en población, tanto en los nacimientos, tanto en los matrimonios, prácticamente un incremento en un envejecimiento mayor de la población, una reducción en la población joven extraordinaria de Puerto Rico, la emigración de puertorriqueños. O sea que a partir de ese año tenemos los datos que demuestran que ha habido unos cambios extraordinarios en Puerto Rico, que podríamos decir en cierta manera que nos lleva a una reducción de población. Una reducción en población se traduce en una disminución en la compra de bienes y servicios, donde se ven impactados, se van a ver impactados un montón de gente, y lo hemos podido ver
Hemos visto también una cantidad de unidades de vivienda que están vacías en Puerto Rico, que la gente se ha ido, y que quizás esta reducción en población no fue mayor porque la pandemia detuvo a muchos que quizás pensaban irse de Puerto Rico, pero por la situación de la pandemia que afectó también a Estados Unidos, claro, que es el lugar donde la gente se va de Puerto Rico, en la mayoría, pues se vio impactado también y decidieron quizás quedarse. Si no hubiese habido esa pandemia, entendemos que esta población hubiese sido mucho menor que lo que traía el negociado del censo, que publicó ayer, en el día de ayer. Doctora, para mí es una pregunta y por eso inicié con ella. Yo decía que nosotros habíamos hablado desde el punto de vista siempre de los expertos que son ustedes y las expertas que son ustedes en demografía, de esta disminución de población por los diferentes factores que usted ha compartido con nosotros. Ya a este punto, ¿usted ve algún movimiento? Y vamos a empezar quizás por la academia. ¿Usted ha visto algún movimiento de la academia atendiendo este asunto y dando la voz de alerta? Ya no digamos alarma. Usted, como usted dice, ya estamos con la soga al cuello. La voz de alerta de que esto hay que atenderlo desde el punto de vista de política pública y sobre todo desde el expertise de quienes conocen cuáles son las políticas públicas que deben institucionalizarse para atender a esa población envejecida. Verdaderamente yo entiendo que sí, que la academia ha sido bastante leniente, o sea, no ha sido lo suficientemente activa en hacer estos planteamientos, y otros grupos también de profesionales que de una manera u otra conocen de esta situación y el impacto que puede tener. Verdaderamente se han hecho unos llamados, pero se han quedado aislados prácticamente entre unos grupos, específicamente unos grupos interesados en toda la cuestión de la población, o cuando directamente se ven impactados cuando vamos a suponer la natalidad, con los descensos extraordinarios que hemos tenido en la natalidad en Puerto Rico, pues hay una gente que se ve impactado directamente. Todo negocio que trabaja en términos directos con la población, con los niños, ya sea en venta de ropa, y lo podemos ver en las tiendas por departamento, muchas aquí donde han quitado los departamentos de niños pequeños, y tiendas que se dedicaban a niños también. O sea, había una reducción extraordinaria de la natalidad. Nosotros este año, para el 2020, la natalidad se quedó en prácticamente 18,000 y pico de nacimientos, una reducción que nos lleva, cuando comparamos con los 60,000 que había en el año 2000, de prácticamente casi un 70%. Una reducción extraordinaria, y así mismito lo hemos visto en los matrimonios, pero también hemos visto que esa población que está en posible edades de reproductiva entre el 2000 y el 2000, prácticamente el 2019, hubo una reducción de un 28%, que son las mujeres que pudieran tener más hijos. O sea, pero tú ves que hay un divorcio entre esos indicadores demográficos y la formulación de política pública en Puerto Rico, en términos de una política de población, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, con cuánta gente nosotros vamos a contar, en términos que haya coherencia entre el desarrollo económico y esas variables demográficas, el comportamiento. Esto es como un laissez-faire. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un pasaporte que nos permite movernos por la condición política de nosotros. Cuando estamos en crisis, pues nos vamos del país, nos vamos donde percibimos, porque los movimientos migratorios prácticamente responden a un desbalance en la situación económica, en la inestabilidad, la pérdida de calidad de vida, cuando hay desastres naturales. Nosotros prácticamente tuvimos durante los últimos 3 años, hemos tenido todas las condiciones necesarias para que
fomentar que la gente se vaya del país, porque es una percepción de parte de la gente a nivel individual de yo aquí no me encuentro, que tengo las condiciones favorables y decido entonces emigrar a un sitio donde yo percibo que puede ser mejor. Y por una razón vemos que el estado de Florida, que es el estado muy preferido ahora para los puertorriqueños emigrar, han tenido que, en términos de los datos que salieron ayer del censo, una ganancia en población, mientras nosotros hemos tenido una pérdida extraordinaria, que pudo haber sido mayor, como te digo, si la pandemia no hubiese ocurrido, que yo creo que detuvo quizás a mucha gente. Eso sin dejar a un lado el impacto, como dice una de nuestras internautas, ¿qué impacto tiene esto en las poblaciones de edad avanzada? ¿Empobrecimiento? Pues seguro, nosotros va a tener un impacto grande porque tú no tienes una población económicamente activa, uh-huh. Que trabaje. Prácticamente tú vas a tener de dónde van a sacar las pensiones, las ayudas para el sector de la población de edad avanzada, que sabemos que es un sector que en el caso nuestro, pues por la misma situación de que esas pensiones no crecen, se van empobreciendo, uh-huh. Y que tienen una serie de condiciones crónicas y degenerativas, que es normal como parte de un proceso del envejecimiento de la población y que van a demandar atención médica y cuidado de salud, de dónde van a salir los recursos económicos. O sea, estamos viendo que la población se sigue envejeciendo mucho más y que los niveles de natalidad están bajos, y por otro lado tenemos una emigración que se lleva a nuestra gente en edades productivas y reproductivas, y entonces se va quedando la población de edad avanzada prácticamente. ¿Quién va a asumir la carga económica de este país? Los acuerdos que se están haciendo, están conscientes los gobiernos, el gobierno y la Junta de Control Fiscal de toda esta situación demográfica que hay en Puerto Rico. Quizás el gobierno está poniendo los huevos en la canasta en la cuestión del estatus, como si eso fuera a resolver el problema, porque eso va a llevar a un empobrecimiento mucho mayor. O sea, ¿quién va a pagar? Hay que pagar unas contribuciones cuando no se le habla con la honestidad que se le debe hablar en términos de un estatus de cada uno de los estatus. O sea, que vemos que tenemos un problema serio económico que se está llevando como mucha de nuestra población, y otra que no está permitiendo por la misma situación económica que la gente joven, a diferencia de otras generaciones anteriores que tuvieron la oportunidad de cuando llegaban a unas edades ya adultos jóvenes de casarse y tener una familia, todo esto está cambiando, hay un intercambio grande. O sea, el proceso de cambio social en términos de las estructuras nuestras, se están dando unos cambios abismales como rápido como parte de gestiones adaptativas de la gente ante la situación con que nos estamos enfrentando, de un mundo, ¿verdad?, en donde hay unas cuestiones económicas, pero que no hay una distribución equitativa de los recursos, donde en el caso de Puerto Rico tenemos unos salarios mínimos que no le permiten a la gente y una reforma laboral que ha ido en contra de los mismos trabajadores, de estos trabajadores jóvenes, para que puedan poder formar un hogar y tener una casa, porque están inestables en términos de ese trabajo. Exacto. O sea, tenemos todo una serie de indicadores ahí que pues, tú te das cuenta de que no hay una política de población coherente con las metas económicas, que tú veas que si tú quieres una cantidad de población que se mantenga en este país, pero que esta gente, la gente joven, tenga la oportunidad de hacer su vida, de casarse, si es lo que prefieren, de tener hijos y que puedan tenerlo. O sea, este es el país de todo lo imposible. O sea, cosas que eran factibles en un momento cuando la situación económica de la gente no era quizás como ahora, que hay tanto dinero, pero
se vivía con una mejor calidad de vida que la que tenemos ahora, y las oportunidades de los jóvenes jamás compara con las que tuvimos nosotros, con las limitaciones económicas que había en ese momento dado. Doctora, le agradezco siempre que esté con Bonita Radio y seguiremos hablando porque parte de todo esto es algo un poco más profundo que tiene que ver con la necropolítica, que es otro asunto, y la demografía tiene mucho que estudiar con relación a esto. Gracias siempre por compartir su conocimiento. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que la visión que presenta una experta en el área de la demografía, yo no concibo que podamos hacer análisis y podamos traer el cuestionamiento del censo si no se habla con un demógrafo. Si no se habla con una persona que es experta en lo que dice ella, que el gobierno no tiene idea, que son políticas de población. Si usted tiene una población envejecida, sus políticas públicas no pueden ir a destruir el sistema de salud pública. Si usted tiene una población envejecida con una media de dinero por jubilación, una pensión más o menos que no llega a $1,000, usted no puede producir políticas que enajenen a esa población y hacerlas más pobres. Y yo creo que solamente con la propuesta que no hay en el gobierno de Puerto Rico para atender la pobreza de las personas de edad avanzada a través de toda la isla, a través de la capital hasta llegar a Aguadilla, Mayagüez, Moca, y gracias a hablar de lo que está pasando en términos demográficos en Puerto Rico, no he dicho que estamos en la red informativa igualmente y que compartimos nuestros contenidos, y bienvenidos y bienvenidas siempre a todos los que nos escuchan desde cualquier punto de las estaciones de la red informativa. Y eso es fundamental, y yo no veo a nadie discutiéndolo. A la Junta de Planificación, no, a la Junta de Planificación lo que sí le interesó bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, y parece que igualmente le interesa bajo la administración de Pedro Pierluisi, es que haya un Puerto Rico libre de cualquier intervención de los derechos que tiene la ciudadanía para acceder a las playas, para acceder a las costas. A la Junta de Planificación le interesa un nuevo código que, aun cuando el Tribunal Apelativo acaba de decir, mire, no puede ser válido, violentaron el procedimiento administrativo incluso, lo único que le importa es poner en vigor ese. Pero nadie habla de dónde está la política de población, que debería ser parte de lo que la Junta de Planificación haga como parte de su función institucional. Ahí está la demógrafa hablándonos de lo que es importante, y en ese sentido yo hablaba para Boricuas Globales con un agricultor de café que me dijo, a grosso modo, al gobierno no le interesa incentivar nuestra agricultura. Al gobierno no le interesa incentivar la capacidad de los puertorriqueños y puertorriqueñas de hacernos de unas comunidades sustentables. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Parecería que en materia de demografía y población, nosotros nos vamos a tener que agenciar. Las comunidades tienen que agenciarse esas posibilidades de vivir con calidad de vida hacia la vejez. 60 plus envejecientes que al desaparecer la isla quedará en manos de pocos que se beneficiarán del patrimonio nacional gratis. No hay planificación ni a largo ni a corto plazo, hay politiquería, dice José Rodríguez. Saludos José y Gladys que están por ahí. Saludos Manuel Vargas, buenos días a ti también. Corrupción, ese es el plan para el 2030, José Rafael Torres. Desaparecer al país, bueno, vamos a ver. Ustedes han comentado, yo hablando con la demógrafa Judith Rodríguez, comentaban lo del 1 de mayo. Aparentemente sí va a haber una actividad el 1 de mayo.
multitudinaria, no sé, honestamente, pero sí ya hay diferentes organizaciones que se han, sobre todo sindicales, que se han expresado en que va a haber algo con relación al 1 de mayo. Si va a ser el 1 de mayo, me parece que lo que va a hacer es una gran concentración virtual y eso va a estar bien interesante. Virtual, en carro, o sea, una concentración que no aglutine masas porque ya sabemos cómo estamos con relación al COVID. Héctor Iván Moncloa Vázquez, esto se contemplaba cuando la llegada de la reforma laboral. Totalmente de acuerdo. Y fíjense lo importante que hace Judith Rodríguez la salvedad. Nuestros viejos y nuestras viejas trabajan. Tienen que hacerlo porque no les da. Así que, y en efecto, lo que hizo la reforma laboral, no solamente la reforma laboral, no solamente dejar de incentivar el trabajo en las personas jóvenes. ¿Por qué no lo incentivan? Porque ¿quién va a ir a trabajar por 7.25 la hora y que les resten días en lugar de darle? Porque trabaja 40 horas semanales. Eso fue lo que hizo la reforma laboral gracias al Partido Nuevo Progresista. ¿Quién cuidará a los ancianos si no hay jóvenes? Excelente entrevista. Gracias, Sonia Rueda. El proyecto del gobierno ha sido enriquecerse a nivel individual, nada de trabajar por el país, solo venderlo. Yo les digo que cada vez es más recurrente el pensamiento, cada vez que hacemos investigaciones, hablamos y hacemos estos análisis cruzados, el pensamiento de ¿a qué vinieron al gobierno de Puerto Rico? Ahí está la evidencia de a qué vinieron. Tenemos que volver a adueñarnos de nuestro país, Sulriver. Estoy totalmente de acuerdo. Buenas tardes y buenos días a todos, Irán Rivera. Llegué un poco tarde, dice Madeline Rivera Ramos. Nunca es tarde en Bonita Radio. Este programa se queda más tarde en YouTube y en iVoox. Y ahí pueden escucharlo tipo podcast. Saludos, Madeline. La última intervención, solamente tengo unos 10 minutos. La quiero dedicar al asunto de la compleja investigación que aparentemente tuvo el FEI en sus manos cuando unió 3 asuntos que terminaron ayer en la acusación de Wandimar Burgos Vargas, ex secretaria de Justicia por espacio de 72 horas, allá para 72 horas, sí, para julio del 2020, y el referido al Departamento de Justicia de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, sucesora al entonces, y, a Ética Gubernamental, y Glorimar Andújar Matos. Yo quiero resaltar 2 posibles, para empezar, una posible testigo en contra de lo que ocurrió en las 72 horas de Wandimar Burgos Vargas, y es Denise Longo Quiñones como ex secretaria del Departamento de Justicia, porque me llama la atención que ese documento de resolución del FEI establece claramente que lo que habían dicho y la defensa, oiga, esto fue una defensa incluso de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet cuando dijo que no había ningún problema y que Denise Longo Quiñones estaba exagerando, era que ella no dejó esa investigación lista y que ella no dejó esos referidos listos. Y el FEI dice, no solamente los dejó, lo firmó el 3 de julio. Y lo único que hacía falta para referirlo a nuestra secretaría en el FEI era una hoja de trámite. Esa es la evidencia que dice el FEI que tiene. Pero si algo hiede de esta investigación es la posibilidad de que Grisel Santiago Calderón, y no es posibilidad porque el FEI la cita con un asunto de declaración jurada. Grisel Santiago Calderón, que como ustedes saben fue una información que nos dio en entrevista ayer la presidenta del panel del FEI, Nidia Coto Vives, fue
esa funcionaria que en agosto del 2019 la entonces gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet la habría dejado como designada allí en el Departamento de Justicia. Ella era su subsecretaria. Grisel Santiago fue la subsecretaria del Departamento de Justicia cuando Wanda Vázquez Garcet era secretaria de Justicia. Sabemos cómo. Salió hacia la gobernación. Esta abogada no solamente le dijo al FEI que ella indagó, oigan esto, indagó con la secretaria de Justicia entonces, Wandimar Burgos Vargas, si la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, su jefa en aquel momento, y el secretario de la gobernación, Antonio Pavón Valle, estaban siendo referidos al FEI. No solamente lo indagó con la secretaria, es que la hoy jueza del Tribunal de Apelaciones también aceptó en declaración jurada que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet le dijo que sería bien bueno para su defensa tener el informe del FEI. Y que ella, el informe del Departamento de Justicia hacia los referidos. Y que ella se sintió ofendida porque ella entendió que la gobernadora le estaba insinuando que lo buscara. Todo esto fue en julio del 2020. Julio del 2020. Vino la primaria. Ojo, si alguien tuvo claro el nombre de Grisel Santiago Calderón todo el tiempo fue esta servidora cuando en medio de todas las investigaciones que hicimos, en ese periodo entre la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, la puesta allí en la fortaleza de Wanda Vázquez Garcet y más tarde la pandemia, nosotros fuimos los que detallamos aquí los correos electrónicos que figuraron en las investigaciones de la famosa compra y venta de las pruebas rápidas en marzo del 2020. Y una de las que se comunicaba era la asesora legal de la gobernadora entonces, Grisel Santiago Calderón, de la confianza de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Se acabó el asunto, o se quedó en el FEI, el asunto de ese referido, que no olvidemos que es exclusivamente porque el FEI estaba investigando hasta dónde llegaba la implicación de Antonio Pavón Valle y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet en el despido de Glorimar Andújar. Y no es hasta octubre. Grisel Santiago Calderón era la asesora legal de la gobernadora. Y en octubre del 2020, antes de las elecciones, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet la nominó a jueza del Tribunal de Apelaciones. Y es hoy jueza del Tribunal de Apelaciones. Lo que hizo Grisel Santiago Calderón cuando le admitió al FEI, que indagó sobre un referido a esa agencia, no es conducta antiética. No está haciendo una admisión de que está interfiriendo con la labor de los fiscales del Departamento de Justicia, que son los que se supone, ojo, se supone que tengan toda la transparencia y tranquilidad para procesar la comisión de delitos. Y hoy nos enteramos que la gobernadora pasó lo que pasó en julio, en octubre nomina
a su asesora legal al Tribunal de Apelaciones y en efecto tiene un puesto hoy en el Tribunal de Apelaciones. De hecho, está citada en la resolución del FEI como la honorable jueza. Porque yo creo que es importante que si establecemos lo que dice la testigo contra Antonio Pavón Valle y Wanda Vázquez Garcet, que son referidos a ética, hay que cuestionarse. La testigo ahora, después que la nominaron a jueza, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no se fue cuando le dijeron? ¿Por qué no se levantó y le dijo a la gobernadora, a mí no me insinúe que yo no voy a buscar nada? Fue cuando le tocaron a la puerta. Otra cosa importantísima, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la entrevista de los FEI, Ramón Colón y Leticia Pavón a la hoy jueza? Fue después de estar ya sentada en el Tribunal de Apelaciones. Qué interesante. ¿Cómo es que todos los presuntos implicados caen? Y ahí está. Esa jueza del apelativo dice... es que ustedes escriben muy rápido y aquí estoy... dice Ilka, creo que es Ilka es la que está comentando. A la gobernadora le deben desaforar, quitarle el bien doble y meterle mamelucos anaranjados. Ustedes son terribles. El país espera que no busque inmunidad, por estamos hartos de la impunidad y la falta de respeto. Esto es un comentarista del cargo, no sé de quién habla. No. Bendito sea Dios. Sí, gracias. Gracias, Caribe May, porque lo dijiste tú y no lo dije yo. Ernie Cabán, ex fiscal, ex FEI. Y de verdad está diciendo que la prueba es mala. Dijo que la prueba contra Wanda es floja. Él siempre dice lo mismo cuando hablan de un PNP que es amigo de él. Y yo se lo he preguntado directamente y nunca me ha contestado en Twitter. ¿Qué sería de nosotros de no poder ver subir la bandera de Puerto Rico sola de unas Olimpiadas como la de Mónica Puig por haber sido diluida dentro del precipitado norteamericano? No entiendo bien, pero creo que saber por dónde viene. Ilka, quiero hacer tu comentario, pero en realidad no les interesa hacerlo. El pueblo y su desarrollo no es su prioridad, a menos que les convenga. Gracias por tu comentario, Mariel Gorbea. Ese es el escepticismo que tienen muchos y obviamente cuando uno trae estas informaciones sabe por qué el país está definitivamente pesimista con relación al futuro. Desaforados todos, aquí hay que implosionar el comité del PNP del Supremo y todo el aparato de justicia. Todo es posible en la dimensión desconocida, dice Mirta, pero todo lleva a más de confianza sobre todo y acerca de todo, cierto. Gracias a Bonita Radio y a Carmen Enid por la linda cartita que recibí por la aportación que le hiciera. Tranquila, Elizabeth. Es parte de lo que la Fundación Periodismo Siglo XXI y Bonita Radio quieren hacer siempre con ustedes. Y no se pueden perder porque ustedes tienen un esfuerzo. Vamos a hacer un esfuerzo pronto y ya estamos casi listos para anunciarlo y queremos que ustedes participen. Así que ya mismo hablamos de eso en otro momento. Exhorto a todos a seguir apoyando económicamente este excelente recurso. Gracias un montón. Yo espero que estos casos no queden impunes como ha pasado con otros casos. Ahora con esta noticia, la gobernadora sucesoral quitando atención a otras cosas. Bendito. Bueno, pasa de todo. Esta juez del apelativo debería renunciar inmediatamente si respeta su profesión. Un embarre total, dice Edith Martínez Centeno. Edith, saludo siempre. Miren, yo realmente creo que hay que poner las cosas ahí. Creo que ese es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer. No me parecía justo dejar fuera. Yo veo que nadie está hablando de la jueza como jueza. Creo que solamente Cintia López Cabán, la compañera, la colega periodista, mencionó con todas las letras el cuestionamiento de qué va a pasar con esta juez que hizo una admisión. Porque es una admisión, hizo una admisión de que indagó, le dijo la verdad al FEI, pero por decir la verdad, no está libre de polvo y paja. Bueno, son las 11:55, yo me tengo que ir, de hecho, precisamente para hablar y trabajar con mi amigo Mario Roche, vicepresidente de la Fundación Periodismo Siglo XXI, sobre el gran proyecto que tenemos en mente. Y me voy, pero no se olviden, vayan a bonitasradio.net. También pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito allí.
la Fundación Periodismo Siglo XXI recibe a través del correo general PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y Bonita Radio, la Fundación también recibe a través de ATH Móvil. No se olvide ir a todas nuestras redes sociales y recuerden que siempre estamos. Gracias a Vega Alta Coop por su auspicio, por su compromiso con el periodismo independiente. La cooperativa Abraham Rosa, siempre presente también en este proyecto. Y Buen Vecino Café. Estuve allí y no los vi a ninguno de ustedes. Vayan a Buen Vecino Café, auspicien lo que son gente que siempre ha estado con nosotros desde el día 1. Marco Garcisnato, saludos Marco, qué bueno que estás por ahí. Bueno, nosotros nos fuimos, hablamos esta tarde a las 5 de la tarde, hoy es martes, todavía no viene Brenda, pero amenaza a Brenda con tener una súper presentación mañana porque hay mucho de qué hablar. Nos vemos más tarde, buen provecho, que la pasen bien.